Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, mi corazón dio un vuelco, pero no fue por miedo a que descubriera la verdad. No, mi miedo real era mucho más profundo, porque sabía que al revisar esos mensajes, él encontraría algo que jamás debería haber visto. Intenté arrebatarle el teléfono, pero él reaccionó rápidamente, retirándolo de mi alcance con una agilidad que no esperaba. Y mientras sus ojos leían las palabras, sentí como si mi vida comenzara a desmoronarse en cuestión de segundos. En ese preciso momento supe que él descubriría la verdad, pero no toda. La rabia en su rostro, el miedo, la confusión eran emociones que yo misma había sentido durante meses. Sus manos temblaban mientras leía, y yo esperaba, con el alma en vilo, que llegara el mensaje que destruyó mi vida. Era ese mensaje el que había cambiado todo, el que de alguna manera definía lo que ya no tenía regreso. Fue cuando mi teléfono vibró de nuevo en sus manos que él se paralizó. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. No parpadeó, su cuerpo quedó rígido, y yo, al igual que él, no podía moverme. La presión en mi pecho era insoportable. Este era el momento que más temía, porque 3 meses atrás cometí un error que lo cambió todo, y ahora no sabía cómo enfrentarlo. Pero antes de contarles cómo llegué hasta aquí, déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez tuvieron una verdad que intentaron ocultar con todas sus fuerzas, pero que al final se les escapó? Nunca supe en qué momento exactamente comenzó todo. Tal vez fue en la primera noche en la que me sentí vacía, sentada junto a mi esposo en el sofá, mirando la televisión sin escuchar una sola palabra de lo que decía. O tal vez fue la primera vez que mi mente se perdió mientras él me hablaba de su trabajo, de sus proyectos, mientras yo me preguntaba cuándo fue la última vez que algo, absolutamente algo, me hizo sentir viva. No quiero que piensen que estoy despotricando contra mi matrimonio, ni mucho menos. Mi vida con él ha sido tranquila, predecible. Pero a veces la estabilidad no es suficiente, ¿verdad? Nos conocimos cuando yo apenas comenzaba mi carrera universitaria. Me pareció un hombre sensato, serio, todo lo que yo pensaba que necesitaba. Lo amaba. O al menos eso creía. Y durante años creí que esa era la forma correcta de vivir, en la comodidad del amor establecido, sin grandes sorpresas ni pasiones desbordadas. Pero claro, con el paso de los años, me di cuenta de que las pasiones se apagan. De alguna manera, la chispa que una vez encendió todo nuestro amor se apagó, y quedamos atrapados en una rutina sin fin. El sexo se volvió monótono, las palabras vacías y las tardes juntos aburridas. Hubo momentos en los que me miraba al espejo y me preguntaba, ¿qué me pasó? ¿Qué nos pasó? Mis amigos me decían que no me quejara, que el amor no siempre es tan perfecto como en las películas. Lo importante es la estabilidad, decían. Pero, ¿y qué pasa cuando esa estabilidad te ahoga? Cuando sientes que todo lo que te rodea se ha vuelto invisible, incluyéndote a ti misma. Mi esposo Jorge siempre ha sido un hombre de trabajo. Cuando no está en la oficina, está pensando en ella. Siempre ocupando su tiempo con cosas que a sus ojos eran más importantes que mi compañía. Me acostumbré a estar sola, en silencio, esperando que llegara a casa para compartir un par de horas antes de que él se sumiera nuevamente en su rutina. Todo era así, predecible y, de alguna manera, vacío. Fue entonces cuando empezó todo. Un día, una mirada. Una conversación vacía pero cargada de algo más. Me encontré con un joven estudiante en uno de mis cursos. Lo recuerdo perfectamente, su mirada curiosa y esa forma en la que me escuchaba, como si mis palabras fueran algo significativo, como si de alguna manera pudiera entenderme. A medida que pasaban las semanas, esos breves intercambios se fueron haciendo más frecuentes. Primero preguntas sobre clases, luego sobre libros, después sobre cosas más personales. Él nunca intentó cruzar la línea, pero yo lo sentía en el aire. Había algo en sus ojos que me decía que también lo sentía. Algo que me estremeció de una manera extraña, como una corriente eléctrica recorriéndome la piel. Empecé a esperarlo. No sé cómo, pero cada vez que me encontraba con él, algo dentro de mí despertaba. La forma en que se detenía para escucharme, la forma en que me miraba de un modo que hacía tiempo no me miraba nadie. Jorge, mi esposo, ni siquiera lo notaba.
Estaba demasiado ocupado para ver lo que estaba pasando justo frente a él. Y yo, por alguna razón, no podía evitarlo. Me sentía viva cuando hablaba con él, como si de alguna manera recobrara parte de mí misma que había perdido. No sabía cómo explicarlo y aún no podía admitirlo, pero la conexión que sentía con ese joven estudiante me hacía sentir deseada. Durante semanas, la tensión creció. Cada encuentro o cada mirada era un paso más en una dirección que temía pero, al mismo tiempo, anhelaba. A veces me encontraba a mí misma sonriendo sin razón, recordando su rostro, la manera en que me hacía sentir. Pero había algo dentro de mí que me decía que no estaba bien. Que esto no debía suceder. Y aún así no podía detenerlo. Lo peor de todo es que cuando llegaba a casa, cuando veía a Jorge, no podía dejar de pensar en él. No porque lo quisiera traicionar, sino porque de alguna manera, sentía que me estaba traicionando a mí misma, a mis propios deseos. Mi vida había comenzado a desmoronarse en silencio. Pero yo no podía hablar de ello. No podía decirle a Jorge lo que estaba pasando porque al final, no sabía ni cómo explicarlo. ¿Cómo le explicas a tu esposo que ya no te sientes viva con él? Todo eso me estaba carcomiendo por dentro. Los días se deslizaban lentamente y el peso de lo que sentía era cada vez más insoportable. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué haría si me atrevía a dar el siguiente paso? Eso fue antes del primer beso. No sé cuándo exactamente comencé a aceptar lo que estaba sucediendo. Tal vez fue en el momento en que empecé a esperar esos minutos en los que mi estudiante se acercaba para hablar conmigo después de clase. Las preguntas que me hacía, tan inocentes en apariencia, me desarmaban por completo. Cada palabra que salía de su boca parecía como si buscara algo más que simplemente entender la materia. Algo en su tono de voz, en la forma en que me miraba, hacía que mi mente se desbordara de pensamientos que no sabía cómo manejar. Recuerdo el primer encuentro fuera del aula. Había quedado para revisar un tema con varios estudiantes después de clase. Él fue el último en irse, como siempre, y me ofreció acompañarme al coche. No sé por qué acepté. Algo me decía que no debía hacerlo, que me arriesgaba, pero al mismo tiempo, me sentía vacía y necesitaba cualquier tipo de compañía que no fuera la de Jorge, que ya ni siquiera parecía notarme. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, me di cuenta de lo fácil que era hablar con él. Era como si toda mi tensión desapareciera en su presencia. Era tan diferente a Jorge. Mientras mi esposo siempre hablaba de trabajo, de cosas que no me interesaban, él hablaba de la vida, de sus sueños, de lo que esperaba hacer en el futuro. Había algo tan genuino en él, algo tan fresco que me hizo sentir, por un momento, que la vida no había terminado para mí. Que no estaba condenada a una rutina interminable. Cuando llegamos al coche, el aire entre nosotros se tensó. Él se quedó de pie mirándome como si estuviera esperando algo. Yo también lo miraba, intentando comprender qué sentía. Era un momento extraño porque aunque mis pensamientos eran confusos, mi cuerpo reaccionaba de una manera que no podía controlar. No era solo una cuestión de deseo físico, sino algo más profundo. Algo que había estado dormido dentro de mí durante años y que ahora comenzaba a despertar. Gracias por todo, profesora, dijo él con una sonrisa, y antes de que pudiera reaccionar, me ofreció un abrazo. Yo por inercia acepté. Su cuerpo estaba tan cerca del mío que sentí un hormigueo en la piel. La proximidad me afectaba más de lo que esperaba. Mis manos, en principio rígidas, se relajaron al instante y mi mente dejó de pensar, dejando espacio a una sensación que había estado negando durante meses, atracción. No era algo que pudiera negar. Su aliento, su cercanía, me desarmaban. A medida que su abrazo se alargaba, algo en mí empezó a ceder. Y como si fuera un reflejo, nuestros cuerpos se acercaron aún más. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, sus labios rozaron los míos. Un roce tan fugaz, tan ligero que me dejó en un estado de confusión. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había permitido eso? Me separé rápidamente, pero él no retrocedió. Me miró y sus ojos tenían algo que no podía identificar. Quizás preocupación, quizás deseo, pero no era el tipo de mirada que uno espera de un estudiante hacia su profesora.
Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento supe que no iba a ser la misma. No después de eso. Mi cabeza daba vueltas tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido, pero no había nada que pudiera decirme para calmarme. Estaba en lo profundo de algo que había sido oculto por tanto tiempo, y ahora que lo había tocado, no sabía cómo salir. Perdón, dijo él mirando hacia abajo como si hubiera hecho algo mal. Su voz era suave, casi insegura. No quise incomodarla. Está bien, respondí, más por inercia que por convicción. No era está bien. Nada de eso estaba bien. Pero, ¿cómo le explicaba? ¿Cómo podía explicarme a mí misma lo que había hecho? La culpa comenzó a carcomerme, pero a la vez había algo liberador en ese momento. Algo que me decía que al fin, había sentido algo. Algo real. Me subí al coche sin decir una palabra más y me fui. Mientras manejaba de regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Aquel beso tan breve, tan inesperado, me había dejado un sabor agridulce en la boca. Parte de mí sentía que lo que había hecho estaba mal, que estaba traicionando todo lo que había sido, mi vida con Jorge, mi matrimonio, mi dignidad. Pero otra parte de mí se sentía viva, como si una parte de mí que había estado dormida por años, por el peso de la rutina y la indiferencia, por fin despertara. Cuando llegué a casa, Jorge estaba en su oficina, como siempre. Apenas me miró al entrar. La casa estaba tranquila, y el silencio me rodeó como un manto pesado. Me senté en el sofá, tratando de calmar mi respiración acelerada, y traté de concentrarme en el sonido lejano de la televisión. No podía dejar de pensar en el joven, en lo que había sucedido, y en lo que eso significaba para mí. Había cruzado una línea, y ya no había vuelta atrás. Lo peor de todo fue que al mirar a Jorge, me di cuenta de lo lejos que estábamos el uno del otro. No sentía nada por él en ese momento, nada más allá de la rutina, de lo que una vez fue amor, pero que ahora era solo una sombra. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué lo había permitido? La culpa seguía quemándome, pero había algo más, algo que no podía negar. El miedo a lo que había hecho se mezclaba con una extraña sensación de libertad. Lo que había comenzado como una simple conversación, como una curiosidad pasajera, se había transformado en algo más grande. Y ahora, no sabía si quería detenerme. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del teléfono. Era un mensaje del joven. Tan simple, tan directo, espero que no haya sido inapropiado lo que pasó. Algo en esa frase me hizo sonrojar, y la culpa se instaló aún más profundamente en mi pecho. No sabía cómo responder, no sabía cómo lidiar con lo que había sucedido. Pero lo que sí sabía era que mi vida había cambiado. Y ahora, no había vuelta atrás. La mañana siguiente no fue como las demás. El sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas de la habitación, y el sonido habitual del despertador parecía más estridente que nunca. Me levanté lentamente como si cada movimiento fuera una carga. El aire en la casa se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Jorge ya se había ido a su oficina, como siempre. Parecía que su rutina no se había alterado en lo más mínimo. Y sin embargo la mía había cambiado por completo sin que él lo supiera. Al principio intenté ignorarlo. La culpa, esa sensación aplastante, era lo único que me invadía, pero traté de darle un lugar en mi mente donde pudiera guardarlo, al menos por un rato. No podía permitir que este sentimiento me dominara por completo, no en ese momento. Tenía que ser fuerte, tenía que seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero no podía dejar de pensar en lo sucedido. Ese beso tan breve, tan fugaz, había desencadenado algo dentro de mí. Algo que no podía controlar. Lo peor era que no podía hablar con nadie sobre esto. No podía contarle a mis amigas, a mis colegas, a nadie. No quería ser juzgada, no quería que me miraran con esa mirada de desaprobación. Nadie entendería, no después de tantos años de matrimonio, no después de todo lo que había construido con Jorge. ¿Cómo podía haberme dejado llevar por un impulso tan irracional? ¿Qué estaba buscando realmente en esa interacción?
Las preguntas me atormentaban. Pasaron los días y la rutina siguió. Jorge llegó y se fue cada día como siempre, pero yo ya no era la misma. Sentía que había una distancia insalvable entre nosotros, como si estuviéramos dos seres separados por un abismo invisible. Él, ajeno a todo, seguía hablando de su trabajo, de sus proyectos, de sus viajes. Y yo, atrapada en un mar de dudas, trataba de mantener la calma. Esa tarde, cuando regresé de la universidad, encontré un mensaje de él en mi teléfono. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Espero que no haya sido inapropiado lo que pasó. Esas palabras tan simples y tan directas me hicieron sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. El remordimiento me invadió de inmediato, pero a la vez, había algo en sus palabras que me hizo sentir más cercana a él, más conectada. Como si estuviéramos compartiendo un secreto, un vínculo invisible que ni siquiera yo entendía por completo. No sabía qué responder. Mi mente se llenó de pensamientos contradictorios. Quería escribirle, decirle que no debía haber pasado, que me arrepentía, que todo eso había sido un error. Pero al mismo tiempo había una parte de mí que no quería que todo terminara allí, que deseaba que esa conexión, tan inesperada, no se desvaneciera tan rápidamente. Quería que siguiera existiendo, aunque solo fuera en nuestra mente, aunque solo fuera en el silencio entre nosotros. Finalmente decidí responder, pero mis dedos temblaban al escribir cada palabra. No fue inapropiado. Fue un error. Lo siento si te hice sentir incómodo. Sabía que esas palabras no reflejaban todo lo que sentía, pero era lo único que podía decir. Mi respuesta fue tan fría, tan distante, como si tratara de ocultar lo que realmente pensaba. Pero al enviarlo supe que nada volvería a ser igual. La conversación terminó con un breve intercambio de mensajes, pero la sensación de incomodidad persistió. A medida que avanzaban los días, me di cuenta de que ese beso, esa pequeña chispa de algo prohibido, se había convertido en algo más grande en mi mente. Ya no podía ignorarlo, ya no podía hacer como si no hubiera ocurrido. No era solo un error, era una parte de mí que había quedado expuesta, vulnerable, algo que nunca antes había permitido que saliera a la luz. El teléfono vibró nuevamente y esta vez no era él. Era Jorge. ¿Vamos a cenar juntos esta noche? El mensaje era tan banal, tan rutinario, pero al mismo tiempo, me hizo sentir aún más distante de él. ¿Cómo podía cenar con él, cómo podía mirarlo a los ojos, cuando yo misma ya sabía que había cruzado una línea que no debía haber cruzado? Pasé el resto de la tarde dando vueltas por la casa, sin poder concentrarme en nada. Estaba atrapada entre la culpa por lo que había hecho y la necesidad de ocultarlo. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía reflejada. ¿Era esa la misma mujer que había prometido fidelidad a su esposo? ¿Era esa la misma mujer que había construido una vida tranquila y predecible con Jorge? La respuesta me aterraba. No sabía quién era, ni qué quería ser. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado, y ya no podía volver atrás. Esa noche, cuando nos sentamos a la mesa, traté de mantener una conversación normal. Hablamos de cosas triviales, de las tareas del día a día, de los planes que teníamos para el fin de semana. Pero a medida que Jorge hablaba, me daba cuenta de lo desconectada que me sentía de él. No podía evitar mirar su rostro y pensar en lo que había hecho. En lo que él nunca sabría. Cada palabra de él me sonaba vacía, distante. ¿Cómo podía yo ser tan cómplice de este silencio, de esta rutina que ya no tenía sentido? ¿Cómo podía seguir viviendo esta mentira? Esa noche me acosté junto a él, pero la distancia entre nosotros era más grande que nunca. Mi mente estaba llena de imágenes, de pensamientos que no podía controlar. Pensé en el joven, en su sonrisa, en la forma en que me había mirado aquella tarde, en la manera en que su cercanía me había hecho sentir viva de nuevo. No era solo una cuestión de deseo físico, no se trataba de una simple aventura. Era algo mucho más profundo, algo que había estado dormido dentro de mí, pero que ahora no podía ignorar. Mi corazón latía con fuerza, y a medida que Jorge respiraba plácidamente a mi lado, me di cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pero,
¿Estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias? ¿Estaba dispuesta a romper todo lo que había conocido hasta ahora? La respuesta era incierta, pero lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo así. Algo dentro de mí había despertado, y ya no podía ignorarlo. Y aunque el miedo me atenazaba, también sabía que había llegado el momento de enfrentarme a lo que había hecho. El día siguiente a la cena con Jorge fue una de esas jornadas interminables que parecían no tener fin. Cada minuto estaba marcado por una incomodidad insoportable, por la sensación de que todo lo que había ocurrido ya no era algo pasajero, sino algo que de alguna forma estaba tomando un rumbo irreversible. La casa, que hasta entonces había sido mi refugio, ahora me resultaba claustrofóbica. Los rincones que antes me parecían familiares y cómodos, ahora estaban llenos de sombras, como si cada uno guardara un secreto que me acechaba, que me miraba desde dentro, recordándome lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer. Jorge estaba en su oficina todo el día como siempre y no me molestó. De hecho, me alivió. No quería mirarlo a los ojos. No quería escuchar sus palabras vacías. Sabía que si lo hacía, algo dentro de mí quebraría. Y no sabía si estaba preparada para enfrentar esa quiebra. No solo era lo que había hecho, sino lo que sentía, un torbellino de emociones que no sabía cómo ordenar. Sentía una mezcla de culpa abrumadora, pero también de liberación por haber hecho algo que despertó una parte de mí que había estado dormida durante años. Era un sentimiento extraño, una dicotomía difícil de manejar. Por un lado, sentía que lo que había hecho con mi estudiante había sido un error, un acto impulsivo del cual debía arrepentirme. Por el otro, no podía negar que algo en mi interior había sido encendido. Algo que había estado callado durante tanto tiempo por miedo, por conformismo, por las expectativas sociales. Ahora ese algo estaba fuera de control, y ya no sabía cómo manejarlo. Pasaron los días, y el ambiente en casa se fue haciendo más tenso. Cada vez que Jorge me hablaba, algo dentro de mí se cerraba un poco más. Cada palabra suya me parecía vacía, cada gesto más distante. Él, ajeno a lo que sucedía en mi mente, seguía en su mundo, ese mundo en el que todo parecía funcionar, donde el amor era una rutina aceptada, donde las expectativas no se cuestionaban. Pero yo ya no podía seguir en ese mundo. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando, en el fondo, sabía que había algo en mí que se estaba derrumbando. Una tarde, cuando me encontré sola en casa, decidí salir a caminar. Necesitaba despejar mi mente, hacer algo para tratar de calmar la tormenta interna que me estaba consumiendo. Mientras caminaba por las calles, con el viento acariciando mi rostro, trataba de concentrarme en el paisaje, en los pequeños detalles de la ciudad. Pero mi mente seguía volviendo una y otra vez a lo mismo, al beso con mi estudiante, a la sensación que me había dejado, a lo que eso significaba. Me encontraba atrapada en un ciclo de pensamientos que no podía controlar. Fue entonces cuando decidí llamarlo. Sabía que no era lo más sensato, que lo que había hecho ya era suficiente, que debería dejarlo atrás, pero la necesidad de saber cómo estaba él, de escuchar su voz, me empujaba a hacerlo. No fue fácil encontrar las palabras, pero al final, logré marcar su número. «Hola, soy yo», dije cuando él respondió. Mi voz sonaba temblorosa, casi insegura. «Hola, ¿cómo estás?», respondió él con una voz cálida, pero también cautelosa. «No lo sé. Estoy confundida», admití sin poder evitarlo. La honestidad, aunque me aterraba, parecía ser lo único que podía darme algo de paz en ese momento. «Entiendo», dijo él, y pude escuchar un leve suspiro al otro lado de la línea. «No fue lo que esperábamos, ¿verdad?». «No». Mi voz se quebró por un momento. «Pero ahora no sé cómo seguir». Hubo una pausa larga, como si ambos estuviéramos buscando la mejor manera de abordar lo que había sucedido, lo que estábamos sintiendo. Finalmente él habló de nuevo. «Lo que pasó, pasó. Y no podemos cambiarlo. Pero creo que debemos ser honestos con nosotros mismos, ¿no?», dijo, y aunque su tono era suave, había una firmeza en sus palabras que no pude ignorar. «Lo sé». Sus palabras resonaban en mi mente como una sentencia, pero una parte de mí no quería aceptarlas. ¿De verdad debíamos seguir adelante con esto?
¿Qué significaba ser honestos con nosotros mismos? Colgamos la llamada poco después con la sensación de que habíamos dado un paso importante, pero al mismo tiempo, con la certeza de que el futuro seguía siendo incierto. La conversación no resolvió nada, pero me dejó con más preguntas que respuestas. Lo único que sabía era que ya no podía volver a ser la misma. Esa noche, cuando Jorge volvió a casa, intenté actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado, como si yo no estuviera completamente sumida en un caos emocional. Pero cada palabra que él decía me parecía vacía, cada sonrisa forzada me dejaba con la sensación de estar completamente desconectada de la realidad que él veía. Y cada vez que sus ojos me miraban con esa mezcla de amor y familiaridad, algo dentro de mí gritaba que no podía seguir viviendo esa mentira. Esa noche, mientras me acostaba junto a él, traté de dormir, pero mi mente seguía trabajando a 1000 por hora. No sabía si quería quedarme con él o si debía seguir adelante con mi vida, enfrentándome a las consecuencias de lo que había hecho. Pero había algo que me decía que, de alguna manera, debía ser valiente. Que debía enfrentarme a la verdad de mis sentimientos, aunque eso significara destruir lo que había construido. De alguna manera, sabía que ya no había vuelta atrás. Mi vida había cambiado, y no por algo trivial. Había tocado un aspecto profundo de mí misma que había permanecido oculto por tanto tiempo. Y aunque tenía miedo de las consecuencias, sabía que al final, no podría vivir con la culpa de lo que había hecho si no me enfrentaba a la verdad. El miedo seguía allí, pero también había algo más poderoso, una necesidad incontrolable de ser fiel a mí misma, de encontrar lo que realmente quería. No sabía cómo se desarrollaría todo esto, pero estaba decidida a no quedarme atrapada en una vida que ya no me satisfacía. De alguna forma, ya no había vuelta atrás. La semana siguiente fue como una niebla espesa que no me permitía ver con claridad. Cada mañana me despertaba con el peso de lo que había sucedido, con una sensación de ansiedad que me perseguía incluso antes de abrir los ojos. Las primeras horas del día las pasaba intentando encontrar alguna forma de seguir con mi vida, de continuar con mi rutina, de hacer como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo que tocaba, todo lo que hacía, parecía estar marcado por esa sombra invisible que había comenzado a seguirme. Jorge no se dio cuenta de nada. Al menos eso parecía. Sus días seguían siendo los mismos, el trabajo, las reuniones, los proyectos. La monotonía de siempre. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había hecho, en lo que sentía. Cada vez que él me hablaba, había algo en su voz que me resultaba lejano. Ya no era el hombre con el que compartía mi vida. Algo se había roto entre nosotros, aunque aún no lo supiera decir con claridad. Pasaban los días y yo continuaba sumida en esa confusión, en ese laberinto de emociones que no sabía cómo organizar. A veces me encontraba mirando al vacío pensando en mi estudiante, en lo que había sucedido entre nosotros. No era algo que pudiera simplemente borrar, ni algo que pudiera justificar como un simple error. Era más que eso, algo que me había tocado profundamente y que no podía deshacer. Ese mismo lunes decidí que debía enfrentarme a la realidad. No podía seguir huyendo de mis propios sentimientos, no podía seguir ignorando lo que me estaba pasando. Así que cuando recibí un mensaje de él, no dudé en responder. A pesar de que la conversación seguía siendo tensa, sin saber bien qué decir, había algo en su forma de ser que me impedía apartarme completamente. Algo que no podía evitar. Nos vemos mañana, decía el mensaje. Fue como un recordatorio de que, de alguna forma, lo que estaba ocurriendo entre nosotros no podía mantenerse oculto por mucho más tiempo. El miedo me invadió, pero también había una parte de mí que sentía una necesidad urgente de verlo, de enfrentar lo que estaba pasando. El dilema estaba claro: ¿debía seguir con mi vida, fingir que todo había sido un error y continuar como antes? ¿O debía dar el siguiente paso, el paso que me llevaría a descubrir lo que realmente quería, lo que realmente sentía? El día siguiente llegó con una extraña mezcla de nervios y expectación. Cuando llegué al café donde habíamos quedado, me senté en una mesa apartada, como si tratara de evitar que alguien nos viera. Aunque sabía que lo que había hecho no era algo que el mundo debiera juzgar, en mi interior, sentía que estaba cruzando una línea peligrosa, una que podía traer consecuencias que aún no entendía.
Él llegó puntual, como siempre. Al verme sonrió, pero su expresión también reflejaba una ligera preocupación. Era evidente que ambos estábamos luchando con las mismas dudas, con los mismos miedos. La conversación comenzó de forma tensa, como si estuviéramos tratando de encontrar el camino de vuelta a una normalidad que ya no existía. ¿Cómo te sientes?, preguntó él al sentarse frente a mí. Esas palabras me sacudieron. Era la pregunta que más temía, la que no sabía cómo responder. No podía decirle que todo estaba bien, porque no lo estaba. Pero al mismo tiempo, no podía admitir lo que realmente sentía, lo que realmente quería. Estaba atrapada en una maraña de pensamientos que no podía desenredar. No lo sé, respondí finalmente con voz baja. Todo esto es complicado. Él asintió y por un momento ambos nos quedamos en silencio, observándonos como si estuviéramos buscando alguna respuesta en los ojos del otro. Fue un silencio pesado, lleno de significado, de algo que sabíamos pero que no queríamos decir en voz alta. Lo entiendo, dijo él al fin, con una ligera sonrisa que no alcanzaba a esconder la inquietud en su mirada. Pero no podemos seguir evitando lo que pasó, ¿verdad? Sus palabras me hicieron sentir un nudo en el estómago. No podíamos seguir evitando lo que había sucedido, pero, ¿qué haríamos con eso? ¿Cómo íbamos a manejar lo que sentíamos? Lo que más me asustaba de todo esto no era solo la idea de lo que había hecho, sino el hecho de que ya no podía seguir ignorando lo que sentía por él. Cada vez que me miraba, cada vez que me hablaba, sentía que algo dentro de mí se encendía, que mi mundo cambiaba. Y eso era lo más aterrador de todo. No sabía si estaba dispuesta a abandonar mi vida con Jorge, si estaba lista para enfrentar las consecuencias de mis actos. No sé qué hacer, admití, mirando hacia la ventana, como si el paisaje fuera a darme una respuesta. Él me miró en silencio durante un momento, luego sus ojos se suavizaron, como si hubiera comprendido lo que estaba pasando dentro de mí. A pesar de la tensión, había algo reconfortante en su presencia. Algo que me hacía sentir que por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola con mis pensamientos. Tómate el tiempo que necesites, dijo finalmente. Yo no quiero que hagas algo que no quieras hacer. No quiero presionarte. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, no te juzgaré. Sus palabras me sorprendieron. De alguna manera, esperaba que todo esto fuera más complicado, que él me empujara a tomar decisiones rápidas, a tomar un camino que ya no podría deshacer. Pero en cambio me ofreció un espacio, una oportunidad para respirar, para pensar. Yo sabía lo que debía hacer. Debía tomar una decisión, por fin. Y aunque me aterraba, sabía que no podía seguir postergándolo. El primer paso era enfrentarlo, hablar con Jorge, contarle la verdad, por dolorosa que fuera. Sabía que eso sería lo más difícil, pero también sabía que no podía seguir viviendo con la mentira. Después de unos minutos de silencio, nos despedimos. No hubo promesas ni promesas rotas. Solo una despedida que marcó un punto de inflexión en todo lo que había estado sucediendo. Al salir del café, la sensación de ansiedad seguía pesando sobre mí. Sabía que el siguiente paso sería el más difícil. Pero también sabía que ya no podía vivir atrapada entre lo que era y lo que quería ser. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí dispuesta a enfrentar las consecuencias. Esa noche, al regresar a casa después de la conversación con él, el aire en la casa se sintió más denso que nunca. La quietud era casi insoportable. Cada paso que daba sobre el suelo parecía resonar, como un eco de lo que había pasado, de lo que iba a pasar. Todo había cambiado, y aunque sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía, algo dentro de mí aún se resistía. Las horas pasaban lentamente, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que debía hacer. Me senté en el sofá, mirando la luz tenue de la lámpara que iluminaba la habitación. A través de la ventana, vi el cielo oscuro cubierto de nubes. Me sentía atrapada, como si todo lo que había hecho estuviera por explotar, como si el peso de mi decisión me aplastara lentamente. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en esa sensación. Algo que me decía que ya no podía vivir en la sombra de la mentira, en la incomodidad de una vida que ya no me pertenecía. Jorge aún no había regresado.
Como siempre, su trabajo lo mantenía ocupado hasta altas horas de la noche. Pero yo sabía que esa noche era diferente. Sabía que cuando llegara, las palabras que debía decirle cambiarían todo. Sabía que al fin, tenía que enfrentarlo. Lo que más me aterraba no era la reacción de él, aunque lo temía profundamente, sino el hecho de que mi vida, tal y como la conocía, se desmoronaría. Había pasado años construyendo una relación con él, una vida aparentemente perfecta. Pero ahora todo se veía hueco, como si nunca hubiera sido real. ¿Cómo le explicaría todo lo que había sentido, lo que había hecho? ¿Cómo le diría que ya no podía seguir viviendo con él, que ya no podía seguir con la mentira que habíamos construido? La sensación de incertidumbre me embargaba mientras caminaba de un lado a otro por la casa. Los pensamientos se me mezclaban. Si le contaba la verdad, ¿qué pasaría? ¿Sería capaz de perdonarme? ¿Sería capaz de perdonarme yo misma? En mi cabeza, la respuesta era clara. Ya no podía seguir en ese lugar, en esa rutina que me había mantenido cautiva durante tantos años. No podía seguir en una vida que ya no me pertenecía. Escuché la puerta abrirse. Era Jorge. Su presencia en la casa, que siempre me había dado seguridad, ahora me parecía lejana, casi ajena. Él me miró al entrar, pero no dijo nada. Sabía que algo estaba pasando, lo podía leer en mis ojos. No podía ocultar lo que sentía. El aire entre nosotros estaba tenso, pesado, como si algo estuviera por estallar, como si todo lo que no habíamos dicho durante años, todo lo que habíamos dejado guardado, estuviera a punto de salir a la superficie. Finalmente me miró con una expresión de preocupación. Yo traté de sonreír, pero la sonrisa no llegó a mis labios. Me senté en el sofá, mirando al suelo sin saber cómo empezar. La ansiedad me quemaba por dentro. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué pasa? Me preguntó él con un tono que denotaba la misma inquietud que yo sentía. Era como si ambos supiéramos que este momento era inevitable. Lo miré a los ojos, pero no pude encontrar las palabras. Mi mente estaba completamente bloqueada, llena de miedo. Pensé en todo lo que habíamos compartido, en los años que habíamos pasado juntos. Y ahora, todo eso parecía tan distante. Mi voz salió temblorosa. Jorge, tenemos que hablar, dije finalmente sintiendo como mi corazón se aceleraba. Él no dijo nada, pero su rostro se tensó. Se sentó junto a mí, y pude ver cómo sus manos comenzaban a temblar. En ese momento entendí que todo lo que habíamos construido se derrumbaría con las palabras que estaba a punto de decir. Suspiré profundamente buscando la fuerza que no tenía. Lo que voy a decirte no va a ser fácil de escuchar. Y no espero que lo entiendas de inmediato. Pero necesito ser honesta contigo. Mis palabras salieron atropelladas, como si no pudieran esperar más, como si mi cuerpo ya no pudiera seguir ocultando lo que había estado guardando. Jorge me miró como esperando a que continuara, pero sus ojos estaban llenos de dudas. No podía leer su mente, pero algo me decía que él ya intuía lo que estaba por decirle. Hace algún tiempo conocí a alguien. Me detuve por un momento, no sabía cómo seguir. Había algo frío en mi voz, algo que reflejaba la profundidad de mi culpa, la angustia que sentía al pronunciar esas palabras. La reacción de Jorge fue casi instantánea. Pude ver cómo su rostro se llenaba de sorpresa, de incomodidad. Él no dijo nada, pude leer en sus ojos la pregunta que no había formulado: ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con alguien que no era él? Mi respiración se entrecortó. De alguna manera, había esperado que él no reaccionara tan rápido, que no me mirara con esa mezcla de desilusión y tristeza. Pero la realidad era mucho más dura de lo que había anticipado. Él me miraba como si ya no me reconociera. No sé qué decirte, dijo finalmente, su voz temblorosa. No sé qué hacer con esto. No entiendo por qué después de todo lo que hemos vivido. Me callé, incapaz de encontrar las palabras para consolarlo, para explicarle lo que había sucedido. No podía. Porque no lo entendía ni yo misma. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Que lo que había comenzado como un simple contacto, como una conversación,
había evolucionado en algo más grande, algo que no pude evitar. Lo siento, dije y las palabras me quemaron en la boca, como si no fueran suficientes para expresar todo lo que sentía, para borrar el daño que había causado. Él no respondió. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación, sin saber qué hacer, sin poder entender lo que había sucedido. Yo me quedé allí, mirando cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. El silencio entre nosotros era insoportable. Ambos estábamos conscientes de que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabíamos cómo continuar, no sabíamos si había forma de seguir adelante. Jorge se detuvo frente a mí, pero no me miraba directamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y yo sentí que mi mundo se desmoronaba aún más. No sé si esto tiene arreglo, dijo en voz baja, casi como un susurro. Yo tampoco lo sabía. Pero sabía que al menos había dado el primer paso. Y eso en ese momento era todo lo que podía hacer. Al día siguiente la casa estaba más vacía que nunca. Las paredes, que antes me parecían familiares, ahora me parecían extrañas, casi ajenas. El silencio que había en el aire se sentía pesado, casi insoportable. Después de la conversación con Jorge no sabía cómo continuar. Cada palabra que había dicho, cada gesto, parecía haberse quedado suspendido en el aire, esperando a que alguno de los dos tomara una decisión. Pero la realidad es que aunque ya habíamos hablado, no había respuestas claras. No sabía qué quería él ni, mucho menos, lo que yo quería. Mientras me preparaba para salir, miré una vez más a mi alrededor. La casa seguía siendo la misma, pero mi mente ya no era la misma. Todo lo que había dado por hecho, todo lo que había considerado cierto, ahora me parecía incierto. ¿Qué sucedía con nuestra vida, con nuestro amor? ¿Y cómo sería mi futuro después de todo lo que había ocurrido? Salí al jardín, buscando aire fresco como si de alguna forma pudiera aclarar mis pensamientos. El sol estaba brillante pero no me traía consuelo. En el jardín, el viento acariciaba mis mejillas, y me senté en una silla de madera, mirando al frente sin saber exactamente qué hacer. Lo único que sentía era una presión constante en el pecho, como si no pudiera respirar con normalidad. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué rápidamente pensando que podría ser un mensaje de él. No me equivoqué. Era el joven. Un mensaje sencillo, directo: espero que estés bien. Mis manos temblaron al leerlo. Era imposible evitarlo. Cada mensaje suyo me llenaba de una mezcla de ansiedad y deseo, aunque no fuera algo que estuviera buscando en ese momento. Sabía que lo que había hecho ya no podía borrarse, pero eso no me ayudaba a encontrar una solución. Lo que sentía por él no era algo que pudiera manejar tan fácilmente. No podía simplemente apagar esos sentimientos. La respuesta que le di fue casi automática, una forma de mantener las cosas en su lugar, aunque sabía que era una mentira. Todo está bien, escribí, aunque no lo sentía en absoluto. No podía ser honesta con él, no podía decirle la verdad sobre lo que estaba pasando dentro de mí. Ni siquiera con él podía ser sincera, ni siquiera cuando sabía que estaba al borde de una ruptura emocional. Poco después, mientras intentaba mantener mi mente ocupada, Jorge llegó. Al principio, no intercambiamos palabras. Su rostro seguía siendo serio, y el ambiente entre nosotros se había vuelto denso, como si cada cosa que dijéramos fuera un riesgo. De alguna manera ambos sabíamos que todo lo que había ocurrido nos había cambiado, pero ninguno de los dos parecía saber cómo avanzar desde allí. Voy a salir por un momento, dijo Jorge al entrar al salón, rompiendo el silencio. No entendí muy bien lo que quería decir, pero asintió con la cabeza y salió de la casa. Me quedé sola nuevamente, esta vez con el peso de la decisión que se avecinaba sobre mis hombros. Ya no podía seguir viviendo en esa burbuja de incertidumbre. Necesitaba respuestas. Pasaron varias horas y no supe si debía quedarme o salir a buscarlo. Mientras tanto, el mensaje del joven seguía siendo una presencia constante en mi mente. ¿Debía continuar con lo que había comenzado? ¿Era esa una parte de mí misma que nunca había tenido el valor de explorar? Me sentía culpable pero también liberada,
como si me hubiera liberado de una prisión emocional que había estado construyendo a lo largo de los años. Finalmente Jorge regresó a la casa, y esta vez su actitud había cambiado. Ya no tenía esa mirada distante de antes. Parecía que había decidido aceptar lo que había pasado, al menos por el momento. Se sentó frente a mí, y por un instante no supimos qué decir. El silencio entre nosotros se había vuelto más profundo, más difícil de soportar. Tengo que saber qué hacer, dijo él, finalmente con una voz que no pude reconocer. Lo miré fijamente. Sabía que no estaba pidiendo respuestas fáciles, pero tampoco sabía qué podía ofrecerle. ¿Qué le podía decir que no fuera la verdad, aunque la verdad me aterrara más que cualquier otra cosa? Era un momento crucial, un momento en el que ambos debíamos tomar una decisión, y esa decisión no iba a ser fácil. Pero si quería ser honesta, si quería ser fiel a mí misma, entonces debía enfrentarlo. Jorge, dije intentando mantener la calma. Sé que esto ha sido un golpe para ti, pero también lo ha sido para mí. Mi vida ya no es lo que era, y no puedo seguir viviendo con esta mentira. Él me miró y por un momento pensé que iba a explotar de ira o de dolor. Pero no lo hizo. Solo asintió como si ya supiera lo que iba a decir. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora?, preguntó, la tensión palpable en su voz. No pude responder de inmediato. Era una pregunta difícil, una que no sabía cómo abordar. ¿Qué quería hacer? ¿Cómo podía decidir entre dos caminos que no sabían cómo continuar? La verdad era que aunque sentía que mi vida había dado un giro inesperado, no tenía idea de cómo avanzar. Lo que estaba claro era que no podía seguir en ese limbo de decisiones no tomadas, de palabras no dichas. Necesitaba ser valiente aunque tuviera miedo. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero sé que no puedo seguir viviendo así. El silencio volvió a caer sobre nosotros. Esta vez no era un silencio incómodo, sino un silencio cargado de significado. Ambos sabíamos que las cosas ya no podían volver a ser como antes, que el peso de las decisiones que habíamos tomado estaba ahí, en la mesa, esperándonos. No sabía lo que el futuro nos depararía. Pero una cosa sí sabía. Ya no podía quedarme en el lugar en el que había estado toda mi vida, tratando de mantener algo que ya no existía. Las horas parecían dilatarse en una eterna espera. Después de la conversación con Jorge, mi mente no dejaba de dar vueltas, sin encontrar paz en ningún momento. Las decisiones que había tomado ya no eran reversibles, y aunque había buscado respuestas en el silencio, las preguntas seguían flotando en mi mente sin encontrar salida. La sensación de incertidumbre me abrumaba. Ahora, todo lo que había sido mi vida estaba cuestionado, alterado por una serie de acciones que de alguna manera, me habían conducido a este punto sin retorno. Esa mañana al despertarme me sentí más vacía que nunca. No había encontrado consuelo en mis pensamientos, ni en el aire fresco que entraba por la ventana. Sentía el peso de mis decisiones como una losa sobre mi pecho. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no pertenecía a ella. Mis pensamientos volvían constantemente al joven, a lo que habíamos hecho, a la conversación que había seguido. Recordaba las palabras que me había dicho y sentía como una parte de mí seguía buscando alguna respuesta en ese breve encuentro. No sabía qué quería. No sabía qué significaba para mí. Pero sí sabía algo dentro de mí había cambiado, y aunque lo intentara, ya no podía volver a ser la misma. De alguna manera, algo dentro de mí había despertado, y aunque la culpa seguía atormentándome, había una pequeña voz que me decía que no podía ignorarlo más. Jorge seguía en la casa, pero ya no era el mismo. Su mirada no era la misma, su presencia ya no llenaba el espacio con la misma calidez. Todo lo que antes compartíamos, todo lo que habíamos construido juntos, se sentía distante, vacío. Él, al igual que yo, estaba atrapado en un mar de incertidumbre. No había vuelta atrás, pero no podíamos dar un paso adelante sin arriesgar todo lo que habíamos sido. Mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido del teléfono en la mesa. Era un mensaje del joven. Simple, directo, ¿cómo te encuentras? No pude evitar sonreír con amargura al leerlo. ¿Cómo me encontraba? ¿Cómo se supone que podría estar?
La confusión seguía nublando mis pensamientos. Cada palabra suya parecía ser un recordatorio de lo que había sucedido, y a la vez, de lo que me estaba perdiendo. Le respondí aunque sabía que no tenía respuestas claras, no lo sé. Pero sigo adelante. En el fondo me daba cuenta de que esas palabras eran una mentira. No estaba avanzando. Estaba estancada. No sabía cómo seguir. La decisión que debía tomar parecía tan lejana, tan incierta. En esos momentos las respuestas se ocultaban tras una cortina de emociones que no podía descifrar. Estaba atrapada en un dilema, entre la lealtad que aún sentía por Jorge y el deseo de descubrir algo que había estado oculto dentro de mí. La mañana transcurrió entre la rutina diaria y los pensamientos que me atormentaban. Jorge salió a trabajar como siempre sin decir una palabra más sobre lo que habíamos hablado. Lo que habíamos dicho la noche anterior parecía colgar entre nosotros, sin que ninguno de los dos se atreviera a profundizar más en el tema. La desconexión era palpable y aunque ambos sabíamos que algo debía cambiar, ninguno sabía cómo hacerlo. Pasé el día en silencio sin tomar ninguna decisión. Había algo en mí que no me permitía actuar, que me mantenía paralizada, esperando el momento adecuado. Pero ¿cuál era ese momento adecuado? ¿Había alguna forma de volver a reconstruir lo que habíamos perdido, o simplemente había que dejarlo ir? A medida que avanzaba la tarde, mi mente volvía una y otra vez a la misma pregunta: ¿qué quería realmente? Sabía que no podía seguir viviendo entre dos mundos, entre la estabilidad que representaba mi vida con Jorge y el deseo de algo más, algo que no sabía si era real o solo una ilusión que había creado en mi mente. Mi corazón se encontraba dividido, y cada decisión que tomara afectaría no solo mi futuro, sino el de las personas que estaban a mi alrededor. Era tarde cuando recibí otro mensaje. Esta vez era de Jorge. ¿Podemos hablar esta noche? La simple pregunta me llenó de miedo. Sabía que esa conversación era inevitable, que no podíamos seguir evitando la verdad. Pero no sabía si estaba lista para enfrentarla. No sabía si podía soportar más dolor. Decidí esperar hasta que él llegara a casa. Mi mente estaba abrumada por la angustia. Mientras tanto miraba el reloj contando las horas, los minutos, que se alargaban como si todo estuviera detenido. Lo único que podía hacer era esperar. No podía escapar de lo que debía enfrentar. Lo que sucediera esa noche cambiaría todo, y aunque temía el momento, sabía que ya no había forma de evitarlo. Cuando Jorge llegó a casa, la tensión era palpable. No necesitábamos decir nada para saber que ambos estábamos al borde de algo irreversible. Me miró con ojos cansados, pero había algo diferente en su expresión. No era enojo lo que veía, pero sí algo más profundo, algo que no podía ignorar: la tristeza, la decepción. La mirada de alguien que había sido herido, pero que no quería mostrarlo. Nos sentamos en el salón en silencio antes de que él hablara. Necesito saber qué vamos a hacer, dijo finalmente con una voz que no sonaba como la suya. Era una voz cansada, casi rota. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que al decir esas palabras, él ya había tomado una decisión. Quería respuestas, pero no sabía si las tenía para darle. No sé qué hacer, respondí con la voz temblorosa. Ya no sabía cómo enfrentar esta situación. La verdad me pesaba tanto como el aire que respiraba. No podía seguir engañándonos a ambos, pero tampoco estaba lista para dejarlo ir. La culpa me estaba desgarrando por dentro. Él me miró sin decir nada. El silencio se volvió más denso, más insoportable. Era el silencio de la despedida, el silencio de una relación que había llegado a su fin sin que ninguno de los dos hubiera sido capaz de detenerlo. Al final, ya no había nada que decir. Creo que lo mejor es que sigamos caminos separados, dijo casi en un susurro, como si se hubiera dado cuenta de que ya no había vuelta atrás. Esas palabras me llegaron con la fuerza de un golpe, pero ya sabía que era la única salida. Tal vez lo que habíamos compartido ya no existía. Tal vez habíamos perdido el rumbo hace mucho tiempo, pero siempre había temido enfrentarlo. La decisión estaba tomada, pero el dolor seguía aquí, conmigo, más real que nunca. La verdad, aunque dolorosa, ya estaba en el aire.
Ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una sucesión de momentos cargados de palabras no dichas, de miradas perdidas que se cruzaban sin encontrar consuelo. La casa, que alguna vez fue un refugio de conversaciones y risas compartidas, se había transformado en un espacio vacío, donde el aire se sentía denso y pesado. Todo lo que antes había sido familiar, ahora resultaba incómodo. Las paredes, que parecían cobijarnos, ahora parecían observarnos con juicio, recordándonos lo que habíamos hecho y lo que ya no podíamos deshacer. Jorge y yo habíamos decidido, aunque sin palabras explícitas, que el final había llegado. No necesitábamos decirlo, no hacía falta. Las decisiones ya estaban tomadas, aunque nuestros corazones no pudieran aceptar la magnitud de lo que significaba esa decisión. Ya no había espacio para las promesas rotas ni para los reproches. Solo quedaba la quietud que se extendía como una sombra a lo largo de los días. En cada momento que pasábamos juntos, la tensión se hacía más evidente. Cada conversación se volvía más vacía, cada palabra pronunciada se sentía como un esfuerzo innecesario. El amor, esa conexión que una vez había sido tan real, ahora se diluía entre las grietas del dolor y la incomodidad. Los recuerdos que antes me hacían sonreír, ahora solo me causaban tristeza. Pasaron 3 días después de aquella conversación en la que Jorge había sugerido, casi como una afirmación, que lo mejor sería que siguiéramos caminos separados. No había llegado a decirlo directamente, pero los gestos, los silencios, las pausas en cada interacción lo decían todo. Ese mismo día, después de que se cerró la puerta tras su salida, supe que todo había terminado. No porque lo dijéramos con palabras, sino porque el vacío entre nosotros lo decía todo. Decidí salir a caminar esa tarde. Necesitaba aire, espacio para pensar. Mientras caminaba por las calles tranquilas, me di cuenta de lo solo que me sentía. La gente pasaba junto a mí ajena a mi dolor, pero a la vez, yo me sentía más conectada con ellos que nunca. Había algo en la vida de todos ellos, algo en su caminar, que me parecía más auténtico, más real. Sentí que a pesar de todo lo que había pasado, ellos seguían adelante como si nada hubiera ocurrido. En mi mente seguían retumbando las palabras de Jorge. Lo mejor es que sigamos caminos separados. Y mientras las repetía, me preguntaba si realmente lo creía. ¿Era lo mejor? ¿Realmente queríamos que nuestra historia terminara de esa manera? Pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar que todo lo que habíamos sido, toda esa vida que habíamos construido juntos, ya no tenía sentido. Había algo en mí que ya no podía encajar en esa vida. Algo había cambiado, y aunque me asustaba, sabía que era algo que debía aceptar. Cuando volví a casa, Jorge aún no había regresado. Me senté frente al espejo buscando algo en mi reflejo que me ayudara a entender lo que había sucedido. Mis ojos me devolvían una mirada vacía, algo que no era yo. La mujer que veía en el espejo ya no era la misma que había comenzado este viaje. ¿Había sido el deseo lo que me había arrastrado a esta situación? ¿O había algo más profundo, algo que ni yo misma podía identificar? La puerta se abrió. Jorge había llegado. Lo escuché caminar por el pasillo y su presencia, que antes me reconfortaba, ahora solo me causaba una sensación extraña, como si estuviéramos en 2 mundos diferentes. No necesitábamos hablar de inmediato, pero el silencio que se interponía entre nosotros era más fuerte que cualquier palabra. Cada paso que daba hacia la sala parecía resonar en mi pecho. Finalmente se detuvo frente a mí. Estábamos a punto de enfrentarnos a la realidad de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos perdido. La mirada de Jorge ya no era la misma. Ya no me veía con la misma familiaridad. No me veía con los ojos del hombre con el que compartí tantos años, sino con los ojos de alguien que había sido herido y que aún no encontraba el camino hacia el perdón. ¿Qué vamos a hacer ahora?, me preguntó, sus palabras llenas de incertidumbre. No pude responder de inmediato. Todo lo que había ocurrido me había dejado sin palabras. No sabía qué hacer, no sabía qué quería. Sentía que mi vida hasta ese momento había sido una ilusión, una forma de ocultar lo que realmente deseaba. ¿Era la vida con Jorge lo que quería? ¿O simplemente había vivido con él porque era lo esperado,
porque era lo que me habían enseñado a hacer. La duda me carcomía por dentro, pero no podía responder a esa pregunta con claridad. No lo sé, respondí finalmente sin mirar sus ojos. Me sentía pequeña ante la magnitud de lo que estábamos viviendo. La verdad ya no estaba tan clara como antes. Él suspiró y se quedó allí, parado frente a mí. Su silencio lo decía todo. No necesitábamos hablar más. Ambos sabíamos que ya no había marcha atrás. La vida que habíamos conocido había quedado atrás, y todo lo que quedaba era el vacío que habíamos dejado entre nosotros. La noche pasó lentamente con la sensación de que el tiempo se detenía. Jorge se fue a dormir a la habitación, pero yo no pude dormir. La angustia me mantenía despierta. Estaba completamente sola, aunque estaba acompañada de mi propia confusión y culpa. No podía dejar de pensar en lo que habíamos sido y en lo que ya no seríamos. La vida que habíamos compartido parecía desvanecerse entre las sombras, y yo no podía evitar sentir que algo en mí se había roto irremediablemente. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Al despertar, sentí el peso de la decisión que debía tomar. Sabía que aunque no podía deshacer lo que había pasado, también sabía que debía hacer frente a la nueva vida que se abría ante mí. Ya no podía seguir viviendo en la mentira, ya no podía seguir aferrándome a lo que había sido. No sabía cómo empezar, no sabía si quería seguir adelante, pero sabía que era lo único que quedaba por hacer. Y aunque el miedo me invadía, algo dentro de mí me decía que este era el momento de dar el paso final. El día siguiente amaneció frío, gris. La lluvia, que caía suavemente desde las primeras horas de la mañana, parecía querer borrar todo a su paso, como si la naturaleza misma estuviera tratando de limpiar la casa, el aire, mis pensamientos. Me desperté con la sensación de que el día sería diferente, pero sin saber exactamente cómo ni por qué. Había llegado a un punto de no retorno, y aunque mi mente seguía atrapada entre la culpa y la confusión, algo en mi interior me decía que era hora de actuar, de enfrentar lo que venía. El sol, que no se veía desde hacía días, finalmente hizo su aparición a través de las nubes, pero en mi corazón, la oscuridad persistía. Estaba agotada, no solo físicamente sino emocionalmente. Había dado demasiadas vueltas, había llorado, me había culpado, pero ya no podía seguir adelante con esa carga. Algo dentro de mí había cambiado, y era hora de aceptar que todo lo que había sido parte de mi vida con Jorge, de mi vida anterior, ya no existía. Jorge estaba en su oficina, como siempre. No me molestó porque sabía que, de alguna manera, ambos necesitábamos espacio para procesar lo que había sucedido. Desde que esa conversación se había hecho inevitable, las palabras se habían agotado entre nosotros. El silencio se había instalado como una especie de comodín, como una forma de posponer lo que al final debía llegar. Pero ya no podía seguir huyendo. Sabía que el primer paso hacia la sanación era aceptar lo que había ocurrido y liberarme de las cadenas que me ataban al pasado. Me senté en la mesa del comedor con una taza de café en las manos, y me permití simplemente mirar por la ventana, mientras el sonido de la lluvia me envolvía. Todo parecía tan lejano, tan irreal. Sentí que todo lo que había sido mi vida se había disuelto como un sueño, y aunque la idea de seguir adelante me aterraba, sabía que no había vuelta atrás. Mi mente no dejaba de recorrer todos esos momentos con Jorge, con el joven. La forma en que ambos habían influido en mi vida, cada uno en su propio espacio, pero de manera tan definitiva. Jorge, al regresar, no dijo nada en un principio. Su mirada se cruzó con la mía, y fue un choque silencioso. Ninguno de los dos sabía cómo abordar lo que estaba pasando. No podíamos volver a ser los mismos, no después de todo lo que habíamos vivido, y no había palabras que pudieran devolvernos la comodidad de antes. La distancia entre nosotros era ahora tan palpable que no se podía ignorar. Finalmente Jorge fue el primero en hablar. Con voz apagada, casi como si cada palabra le costara, dijo: «Creo que lo que pasó, lo que vivimos, ya no tiene solución, ¿verdad?». Su tono era tan suave, tan resignado, que me hizo sentir aún más perdida. ¿Realmente ya no había nada que pudiéramos hacer? ¿Nada que pudiéramos salvar? No supe qué responder de inmediato.
Mi mente estaba aún llena de contradicciones. Quería decirle que todo se podía arreglar, que aún podíamos luchar por lo que teníamos, pero al mismo tiempo sabía que no podía mentirle. Mi vida con él ya no me pertenecía, no como antes. Yo había cambiado, y no había marcha atrás. No sé si lo que quiero es lo que necesitas, respondí finalmente con la voz temblorosa. No sé si podemos seguir después de todo esto. Él asintió lentamente como si las palabras que acababa de escuchar ya estuvieran claras en su mente, como si él también hubiera llegado a la conclusión de que nuestra relación había llegado a un final inevitable. No había más que decir. La verdad había sido dicha, aunque ninguno de los dos estaba preparado para aceptarla completamente. En ese momento sentí que un peso enorme se desmoronaba sobre mí. Pero no era el final que había imaginado. No había dolor ni ira, solo una profunda sensación de vacío. Había dado todo lo que pude por mantener esa relación, por sostener lo que una vez fue un amor tan fuerte. Pero ahora ya no quedaba nada. Solo la sensación de estar de pie en el borde de un abismo, mirando hacia un futuro incierto con miedo y esperanza a partes iguales. Durante las siguientes horas, no hablamos mucho más. Cada uno de nosotros se refugió en sus propios pensamientos. El silencio nos envolvía como una manta pesada que no podíamos desechar. Jorge decidió salir por un momento y cuando regresó me miró una vez más, como si intentara encontrar algo en mis ojos que ya no estaba allí. Creo que es hora de que cada uno siga su camino, dijo con voz firme pero quebrada. Ya no podemos seguir arrastrando lo que ya se ha roto. Esas palabras me dejaron sin aliento. Sabía que estaba siendo razonable, pero eso no hacía que el dolor fuera más fácil de soportar. No sabíamos qué nos deparaba el futuro, pero en ese momento ambos entendíamos que lo mejor era separarnos, dejar ir lo que una vez tuvimos y buscar lo que aún nos quedaba por descubrir. Esa noche, cuando Jorge se fue a dormir a la habitación que compartíamos, me quedé en el salón, mirando la oscuridad. Estaba sola, pero ya no era el mismo tipo de soledad que había sentido antes. Esta vez, la soledad era una liberación, una oportunidad para encontrarme de nuevo, para tomar las riendas de mi vida y dejar atrás las sombras del pasado. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. El futuro seguía siendo incierto, pero también sabía que era lo único que podía hacer. Había llegado el momento de reinventarme, de descubrir quién era sin las expectativas de los demás, sin las sombras del pasado. No sabía lo que vendría, pero algo dentro de mí me decía que era hora de avanzar. No era una despedida definitiva, sino un punto de inflexión, un momento para cerrar un capítulo y comenzar uno nuevo. Al final, el silencio ya no me asustaba. Me encontraba con él de frente y aunque me aterraba el vacío que había dejado en mi vida, también sabía que en ese vacío había espacio para algo nuevo, algo que aún estaba por llegar. Y aunque no tenía todas las respuestas, me sentí lista para enfrentarlo.